Bueno, nos metemos ahora en otro tema, dejamos San Cayetano de lado por un rato y la sesión especial de la Cámara de Diputados de ayer. Y mañana, viernes 8, a las 19, aquí en la ciudad de Corrientes, en la sede de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, ACDP, se va a realizar la presentación de un libro que lleva como título Crímenes menores, género y poder judicial, la trama de una disputa. Un libro realmente, el tema que aborda este libro, bueno, la tenemos a la autora en comunicación telefónica y ella lo va a decir. Sandra Viviana Míguez. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto, Liliana, saludarte, un gusto estar en contacto con toda tu audiencia. Sandra Míguez es escritora, es periodista, es licenciada en comunicación social, especializada en géneros y salud y autora de este libro, Crímenes menores, que ya mismo le vamos a preguntar por qué ese título de Crímenes menores, género y poder judicial, la trama de una disputa. Bueno, porque en realidad este libro surge después de lo que fue el caso de Micaela García, el femicidio de Micaela García, que sucedió en la localidad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, donde yo vivo en la ciudad de Paraná, y a partir de este femicidio, el asesinato de Micaela García, que dio lugar también a lo que conocemos como la ley Micaela, causó muchísima conmoción por ser una joven que era militante de Ni Una Menos, por ser una joven comprometida con su entorno social, y en donde una persona como fue Sebastián Wagner la secuestra en la calle, la viola y la asesina. Y esta situación tiene que ver también con una serie de cuestiones que vinculan al Poder Judicial, porque Sebastián Wagner había estado preso por otras situaciones de abuso sexual, y sin embargo el juez Carlos Rossi, un juez de ejecución de penas de la provincia de Entre Ríos, le había dado la libertad condicional, y en ese contexto de libertad condicional Wagner secuestra, como decíamos, a Micaela, la asesina y la asesina. Se dieron una serie de circunstancias en donde primero se fuga Wagner hasta que finalmente es detenido, bueno, después se propicia el juicio, y a partir de ese juicio se ve que la justicia en realidad no había sido, no había tenido en consideración todo lo que tiene que ver con los derechos y la situación de violencia que viven las mujeres, y por lo tanto se inicia un juicio al juez Carlos Rossi por haber sido uno de los factores que hizo posible que Sebastián Wagner estuviera en libertad, aun cuando todos los informes del propio juzgado, de la unidad penitenciaria y de profesionales que asistían en la unidad penal a Sebastián Wagner daban cuenta de que no podía estar en la calle porque no se hacía cargo del daño que había ocasionado en las oportunidades anteriores. Sin embargo, el juez le otorga esa libertad, ese beneficio de la libertad condicional, y en ese contexto es que sucede este lamentable hecho del femicidio de Micaela. En ese jury lo que se ve, en el cual yo tuve oportunidad de asistir, es justamente cómo la justicia lamentablemente carece de perspectiva de género y tiene ciertas actitudes corporativas para cuando se señala a un integrante de ese propio órgano de justicia. Y esto es un poco lo que contamos, lo que cuento en este ensayo periodístico, en esta crónica que da cuenta de ese proceso, de todo lo que sucedió y de también todo lo que fue el accionar del procurador de la provincia de Entre Ríos, del tribunal, de cómo se fueron dando las instancias que hicieron que finalmente a Carlos Rossi, que es este juez, lo absolvieran. Por eso decimos que en este caso en particular lo que se vio es la carencia de perspectiva de derechos,
hacia las víctimas que tiene la justicia. Y nos parecía que era necesario habilitar este debate, este análisis a través de esta publicación para profundizar sobre estas cuestiones que son tan necesarias en nuestra sociedad cuando tenemos una realidad que da cuenta de que cada 30 horas aproximadamente, 36 horas, en nuestro país siguen sucediendo un femicidio. Y esto marca que la situación de la violencia de género hacia las mujeres, la violencia más extrema, como es el tema del asesinato, de los femicidios, sigue siendo una cuestión sin resolver. Bueno, recordemos a la audiencia, Sandra, que Micaela García, la negra, como la llamaban, tenía 21 años y este femicidio se produjo en el año 2017. Fue en abril del año 2017, es decir, hace 8 años, y justamente el 9 de agosto es la fecha de su cumpleaños. Y realmente conmovió, me animo a decir, al país, porque fue un caso muy resonante que impactó en la opinión pública, porque era una joven llena de vida, y esto de Micaela, la chica de la sonrisa eterna, porque uno repasando y viendo sus fotos, que en este momento la estamos compartiendo a través de la pantalla, ¿no? En el vivo, en el streaming por el canal de YouTube del programa, y siempre en todas las imágenes de Micaela García aparece con esa sonrisa. Y era una joven llena de vida, muy comprometida con lo social, militante de un movimiento social. Además de estudiar, ella creo que era oriunda de Concepción del Uruguay, pero vivía en Gualeguay porque estaba estudiando la carrera de educación física. Además de estudiar, trabajaba, se brindaba con el otro. Digo, todos estos aspectos de que hoy, hace instantes, estábamos compartiendo con la audiencia la homilía excepcional que tuvo, a mi criterio, ¿no? Arzobispo de Buenos Aires, la homilía de hoy por San Cayetano. Y todos esos valores que destacamos de la negra, de Micaela García, estamos viviendo una coyuntura, estamos viviendo en una Argentina en donde justamente lo que nosotros llamamos valores, desde algunos sectores o desde el sector del gobierno nacional lo consideran un disvalor. Hablan de la justicia social como lo peor, ¿no? Todo lo que es el concepto de comunidad o lo comunitario también lo desvirtúan, lo atacan. Entonces me parece muy valorable que hayas tenido esta iniciativa de escribir este libro y de exponer este caso en un momento en Argentina muy particular que estamos viviendo. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, Sandra. Sí, a mí me parece muy importante esto que estás remarcando por varios aspectos. En primer lugar, porque en oportunidad de conversar con Yuyo García, el papá de Micaela, me comentaba que justamente ella elige la ciudad de Gualeguay después de haber ido a Buenos Aires, al CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento, y de haber pasado también por la Universidad Nacional del Litoral, que también tiene una emblemática carrera de educación física. La negra Micaela García, elige quedarse en Gualeguay, no por la proximidad a Concepción del Uruguay, que es su lugar de origen, sino porque en la carrera de educación física que dictan en Gualeguay tiene ese perfil social de compromiso con la comunidad. Y esto me parece que es singular en relación a esto que estabas marcando. Marca también, pone de relieve ese compromiso que tenía Micaela, que lo llevaba a todo, ¿no? Desde que militaba, y la hemos visto en fotografías en muchas oportunidades con la bandera del Ni Una Menos, ¿no? Y trabajaba por este movimiento que surge en 2015, también a partir de dar cuenta del femicidio de
esta chica de Páez, ¿no? En donde también las periodistas, cansadas de contar casos de femicidio, decimos basta de contar estos casos, digamos ni una menos. Y ella se inscribe en este movimiento, Kiara Páez, no me salía el nombre, de Kiara Páez, que justamente ella se inscribe en este movimiento, Micaela, para concientizar, para sensibilizar acerca de lo que es la problemática de la violencia de género. Y que las circunstancias que marcan el femicidio de Micaela se podrían haber evitado si la justicia hubiera tomado determinadas decisiones para justamente proteger a varias mujeres, como el caso de Micaela, de la agresión y de la agresividad de una persona como Sebastián Wagner. Pero además, en todo el recorrido que luego hace este proceso judicial, se sigue viendo esa falta de perspectiva y de análisis desde una perspectiva de derechos, centrado en la problemática de la violencia de género. Por eso, de allí el título del libro, Crímenes Menores, porque como lo señala Rita Segato, aparentemente aquellos delitos cometidos de la violencia de género, cometidos contra las mujeres, parecen no tener relevancia o no tener la misma relevancia que a veces incluso delitos contra la propiedad o contra bienes. Son como delitos menores, ¿no? Crímenes menores, por los cuales me parecía que era importante poner en consideración este análisis para dar cuenta de esta problemática, porque se trata también de la necesidad de formarnos, de analizar con una perspectiva de derechos este problema que nos sigue atravesando. Para que no haya más Micaelas, para que no haya más Kiaras, para que no se sigan produciendo en nuestro país el asesinato de una mujer cada 30 y pico de horas, aun cuando muchos pretendan negar esa realidad o prefieran minimizar estas situaciones, ¿no? Y como vos muy bien lo señalabas, me parece que eso va no solamente en el sentido de promover valores o el respeto de valores hacia las mujeres, va justamente en sintonía con respetar los valores para toda la sociedad, porque también hay niños, niñas, adolescentes que quedan sin sus madres, que quedan grupos familiares totalmente afectados por cada uno de estos femicidios, ¿no? Una sociedad completa, podríamos decir, que tiene estas heridas que no se cicatrizan de un día para el otro. Por eso nos parece importante, como vos bien lo señalabas, remarcar la necesidad de promover valores del respeto, de la tolerancia, de la justicia social y de tantas cuestiones que para algunos sectores hoy son como un disvalor, pero creo que hablan más de la necesidad que tenemos todos y todas de recuperarnos como una sociedad más justa, más equitativa, más humana, que justamente promover otro tipo de situaciones que nos llevan a una desconexión absoluta, a una deshumanización y a ciertos ámbitos de violencia de los cuales nosotros creo que en la Argentina hemos aprendido, ¿no? de nuestra historia, y por eso es tan importante mantener esta reflexión activa, vigente y sostenerla en el tiempo, aun cuando creamos que estamos frente a tiempos adversos. Excelente, realmente, Sandra, todo lo que dijiste lo comparto y insisto, me parece muy oportuno que se presente un libro de estas características, porque va a servir como disparador de todos estos temas, por lo que representa justamente lo que estamos tratando de describir y de que la audiencia comprenda la profundidad del tema y del libro, porque Micaela representaba todo esto, y creo que lo sigue representando porque se ha transformado en una bandera. Y hoy, lamentablemente, entre todo lo que se está destruyendo desde un gobierno nacional, por una cuestión ideológica, se tocó la ley Micaela, que justamente el femicidio de Micaela originó esta ley que lleva su nombre, como otras leyes que llevan nombre de víctimas, para
concientizar, para sensibilizar, para aquellos que cumplen funciones dentro de los 3 poderes del Estado, lo que vos acabás de decir, educarnos en perspectiva de género, educarnos en perspectiva de derechos. Y este gobierno también le puso mano a la ley Micaela y también le puso mano a la figura del femicidio dentro de la legislación penal. Entonces, Sí. es importante instalar nuevamente estos temas, hablarlos, visibilizarlos, debatirlos. Así que celebro la iniciativa de quienes hayan organizado aquí en la ciudad de Corrientes, quienes te hayan invitado para presentar un libro con esta temática. Yo agradezco muchísimo a varias personas, a las compañeras de las asambleas de mujeres, a María Bar en particular, a Lucía Acevedo, compañeras con las cuales tengo una larga vinculación de hace mucho tiempo, que participamos en debates y en análisis, por darme esta oportunidad de llegar a esta provincia, a esta ciudad, y poder compartir una charla. Como siempre digo, podemos tener diferencias de criterios, podemos tener visiones diferentes, pero lo que es importante es sostener el debate para poder llegar a acuerdos necesarios para una sociedad que sea respetuosa, como decíamos, de los derechos, que también fortalezca de esa manera la democracia y la participación. Creo que esto también es un desafío que nos planteamos hoy, quienes, bueno, como en tu caso, como en el mío, trabajamos desde una perspectiva de la comunicación con un enfoque de derechos, que es también una contribución a toda la sociedad, en el sentido que necesitamos promover los valores, promover el respeto, la tolerancia y, por supuesto, fortalecer nuestro sistema democrático. Respeto, tolerancia en tiempos de discursos de odio, ¿no? Exactamente, sí. Además, sabemos que no lo decimos desde una cuestión purista, ni tampoco lo digo desde una cuestión solamente declamativa. Creo que hay una apuesta ahí, y también es una apuesta política. No caer en el juego que nos proponen del odio, de la descalificación, del agravio, del insulto. Realmente tenemos que, cuando nos sentimos frente a estas confrontaciones, es muy fácil caer en la tentación de entrar en ese juego. Sin embargo, creo que el gran desafío es redoblar la apuesta que nosotros tenemos por convicción, y volver a plantear la necesidad de no darle lugar a estos discursos de odio, repudiarlos obviamente, y apostar por una comunicación democrática, respetuosa, tolerante, y también sostener el pensamiento crítico, ¿no? Que también hoy nos invitan a pensar todos iguales, a creer que hay una verdad única, y me parece que es un gran desafío también sostener la posibilidad de disentir, de debatir, de analizar y de acordar con respeto, y porque creo, sin lugar a dudas, estoy convencida que nuestras sociedades crecen humanamente si aportamos un granito de arena desde el lugar en el que estemos, cada uno desde el espacio que nos toca, en este sentido, y no en lo que es tan fácil de hacer, que es insultar o agraviar. Sandra, un placer haber dialogado contigo. Esta es la primera vez que creo que lo hacemos así al aire. Espero tener la oportunidad de volver a hacerlo, y invitamos a mañana a la presentación de tu libro, horario y lugar, por favor. Sí, yo la dirección no la recuerdo exactamente, lo digo yo. Pero lo decías recién, que es la Asociación de Docentes, ¿no? Sí. En la sede. En la sede de ACDP, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, por calle San Juan al 1100. Y la hora, 19 horas, que coincide así con el horario de mi programa, así que lamentablemente no voy a poder estar presente, que me hubiera encantado. Te agradezco muchísimo, Liliana, por el contacto, por la disponibilidad, por permitirme llegar a tu audiencia, y seguramente tendremos ocasión de encontrarnos y de seguir compartiendo estas miradas y estos análisis que siempre
son importantes de sostener en el tiempo. Así que muchísimas gracias por la discusión y por supuesto a quienes puedan llegar, invitarlos e invitarlas para poder conversar así un poco de estas cuestiones y de lo que surja también, porque siempre hay mucho interés y muchas preguntas, y me parece que ahí también nos enriquecemos muchísimo cuando podemos escuchar y entablar estos diálogos tan interesantes. ¿Me permitís una pregunta más? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? ¿Fue un trabajo de investigación? Mira, este libro fue, a diferencia, yo tengo un segundo libro que se llama Líbranos del Mal, que tiene que ver con otro caso judicial también. Que lo presentaste el año pasado. Que saqué el año pasado. Este libro, en particular, Crímenes Menores, fue muy fuerte lo que me pasó. Yo fui partícipe del proceso de juicio, estuve participando en la Asamblea de Mujeres Lesbianas y Transvestis de la ciudad de Paraná. La Asamblea fue una de las que propició el juicio, el jury de enjuiciamiento al juez Carlos Rossi, que tuvimos contacto con Enrique Stola y con Rita Segato de forma permanente, que ellos participaron en la calidad de testigos de contexto en este juicio. Bueno, Rita Segato, perdón, que es una referente en perspectiva de género en la lucha femenina, es una antropóloga. Quiero aclarar también que el nombre del libro lo tomo de su teoría, ¿no? Ella señala esto de los crímenes menores y lo aclaro específicamente porque, bueno, con quien tengo un vínculo muy cercano, con Rita, y para mí es una gran maestra siempre, y con Enrique Stola también, ¿no? Que es otro referente, que es médico psiquiatra y ha acompañado a muchas víctimas, y ellos estuvieron en calidad de testigos de contexto, aportando su conocimiento y sapiencia en todo lo que es el tema de género en este jury que se intentó hacer, más allá del resultado, o a propósito del resultado, cuando Carlos Rossi, el juez de ejecución de penas, queda en libertad, después de un proceso que está muy detallado en el libro. Me pareció que era importantísimo que mucha de la gente que no pudo acceder al juicio o no pudo seguir el caso de cerca, pudiera tener todos estos elementos para entender, claro, cómo funcionó la justicia en este caso. Esa trama, ¿no? En la trama de esa disputa entre la perspectiva de derechos y un poder judicial que viene muy rezagado, por lo menos en la mayoría de los casos, a lo que tiene que ver con la conquista de derechos. Y me pareció que era importante y dije, esto lo tengo que escribir, y bueno, me centré en eso y el libro salió prácticamente en el término de 6 meses. Rapidísimo. Muy rápido, sí, y bueno, estaba muy metida yo todo el tiempo con el tema, lo cual me permitió que el juicio terminó en 2018 y yo en 2019, el 7 de junio, el Día del Periodista, presenté el libro ya editado, porque bueno, nos parecía que era importante también que este tema siga estando presente en el debate, ¿no? Justamente por lo que vos planteabas, que es la necesidad de seguir profundizando en cuestiones que son fundamentales para una sociedad justa, equitativa, respetuosa de los derechos y que considere esta problemática en su justa dimensión. Viviana, Sandra Viviana, muchísimas gracias por esta comunicación y te libero porque creo que llegaste hace instantes nada más aquí a la ciudad de Corrientes desde Entre Ríos, el viaje es agotador, así que te dejamos descansar y que bueno, mañana sea una jornada muy fructífera y que haya un intercambio, como dijiste, enriquecedor entre el auditorio y contigo como autora de este libro. Muchísimas gracias y que tengas buenas noches. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia, un afectuoso saludo, nos encontramos mañana. Muchísimas gracias, buenas noches. Sandra Viviana Míguez, autora del libro Crímenes Menores, Género y Poder Judicial, la trama de una disputa, que trata sobre el femicidio de la joven Micaela García y también una interpelación al Poder Judicial por todo lo que detalló Sandra, ¿no? La negra, así conocida, militante social, esta joven de 21 años tenía
cuando se produjo su femicidio, fue en el año 2017, en abril, en la ciudad de Gualeguay, una joven llena de vida y muy comprometida con lo social, con todos esos valores que en estas épocas, en Argentina y también en muchos lugares del mundo, se está con esta corriente, ¿no?, de esta tendencia de combatir lo comunitario, de descalificar a la justicia social, de instalar discursos de odio, de fomentar el individualismo, el egoísmo y el no ver en el otro a un hermano. Micaela García realmente practicaba en territorio, en terreno, en contacto con las personas, irradiaba alegría. Por eso es que impactó tanto su muerte y en la forma en que sucedió, porque ella justamente militaba por los derechos de las mujeres, de los más vulnerables, de los niños, niñas, y justamente levantaba la bandera del ni una menos. Y ella, lamentablemente, pasó a engrosar las estadísticas de los femicidios. Así que mañana, para los que quieran ir a escuchar, a las 7, a las 19, en San Juan 1131, en la sede de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, ACDP, allí la presentación del libro Crímenes Menores sobre el femicidio de Micaela García, para hablar de derechos, para hablar de perspectiva de género, todo lo que hoy se trata de combatir y de descalificar, ¿no?, y de presentarlo como un demonio, porque de un plumazo se trató, se modificó la ley Micaela, se intentó modificar el Código Penal y quitar la figura del femicidio. De un plumazo también se disolvieron todos los organismos sobre políticas de género y diversidades. Bueno, está ese discurso tristemente famoso del presidente Javier Milei en Davos, cuando trató a la diversidad de degenerados, de pedófilos. Así que viene bien en estos tiempos recordarla a Micaela García. La verdad que viene bien recordarla, porque representa precisamente todo lo contrario a esta tendencia de tratar de aniquilar derechos, justicia social y lo comunitario.